Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Ignacio Beteta en el lado B, un episodio más de este espacio para conversar, para compartir, para profundizar en temas que nos interesan, para conocernos, para conocer gente que tiene una opinión sobre la vida, sobre el Perú, para pensar juntos, digamos, y hablar. Y hoy día tengo conmigo a una persona a la que estimo mucho, que además, ¿En serio? sí, bueno, tengo que decirlo en cámara, ¿no? Si no, ¿cuál es el chiste? No, pero además acá mi compadre es no solamente además es un especialista del sector gastronómico, sino además es conductor de tele. Entonces puedo decir que es la primera persona famosa que invito No, acá no, no, a mi no. programa con ustedes, el chef Kabir Tello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo El, estás, José? el chef más bello, le dicen en la tele. ¿Cómo haces para aguantar eso todos los días? Dime. En realidad para mí es un halago, un verdadero Qué halago, ¿no? O bien, qué sea, bien. a ver, finalmente, como hablábamos antes de arrancar la entrevista, yo no vivo actualmente del show business ni de las redes sociales, ¿no? En realidad arranqué en este mundo para apalancarme digamos, en mi visualización y a partir de eso poder hacer negocios, ¿no? Y que la gente me reconozca en la calle como el chef más bello, en verdad a mí As- me genera un montón Surgió muy de... natural, surgió muy Sí, natural. surgió muy natural Sí, sí, y sí. a mí finalmente me genera mucha alegría, ¿no? O sea, imagínate que la gente te recuerde por un adjetivo que es bacán, Qué bueno. qué bueno, pues, ¿no? Totalmente, Totalmente, absolutamente. ¿no? Sí. Conversando también de esto, además la primera pregunta de ahí no es, claro, dentro del sector gastronómico, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu chamba? Y acá viendo lo importante, ¿no? O sea, yo pensaba, todos pensaban acá, bueno, chef, Javier Tello, cocina, Claro, por ¿no? supuesto. Y tú cocinas, evidentemente, pero ¿cuál es tu dedicación en el sector gastronómico específica? Muy buena pregunta, porque sucede mucho y sucede con mucha gente que se mete a estudiar cocina, gastronomía, pastelería, cualquiera de las ramas dentro del negocio de alimentos y bebidas, que piensa en que toda su vida se va a dedicar al mundo operativo y de procesos dentro de una cocina como tal, dirigiendo una cocina, ¿no? Claro. Con una chaqueta blanca, con un top blanco y hablando de comandas o picando o haciendo, dirigiendo un equipo de Dirigiendo. cocina. Pero no, pues, o sea, no necesariamente la vida te va a llevar por ese camino, ¿no? Hay mucha gente que toma ese camino. Yo llevé, sí, digamos que yo fui por ese camino en mi primera parte de mi carrera Mm, profesional. Y luego en el camino me di cuenta que había ciertos vacíos, así como a uno encuentra vacíos legales en algunas leyes, encontré ya. muchos vacíos y muchas preguntas sin respuestas dentro del mundo de la cocina, ¿no? Interesante, como por ejemplo, o sea, ¿qué te Eh, cuestionabas? hay muchas cadenas de restaurantes que no son consistentes en el tiempo, ¿no? Y eso se debe muchas veces a que no hay procesos Mm, establecidos, ¿no? Y muchas veces la gente dice, no, este fulano se equivocó, ¿no? O hemos cometido un error al contratar a esta persona, pero en realidad el problema no viene de la persona, sino del proceso en sí, ¿no? mm. Del proceso de reclutamiento, del proceso de entrenamiento, ¿no? Y a veces, muchas veces, le echamos la culpa a la persona que terminamos contratando, pero no vamos un poquito más allá, y ahí viene el tema filosófico, ¿no? Un poquito, de, en realidad, mi proceso de selección está siendo el adecuado, los procesos o los criterios de selección o los criterios por los cuales yo estoy escogiendo a tal persona para que cumpla ciertas funciones es el adecuado. Ujú. Y ahí es donde viene pues toda la parte en la cual yo comencé a indagar un poco más y es que en realidad fue un camino ciertamente accidentado, ¿no? Mm. Te lo resumo rápidamente. La mitad de mi vida profesional, hasta el momento llevo 20 años en la brega, la dediqué al trabajo operativo, ¿no? Trabajé muchos años como asistente de cocina, luego como cocinero, luego como su chef o jefe de cocina. Ujú. Y en el camino me fui dando cuenta de lo que te mencioné anteriormente y habían ciertos vacíos en cuanto a inconsistencias en procesos, en el que un día la receta salía de una manera y en otro día salía de otra manera, en que el producto regresaba porque el cliente que venía regularmente al restaurante se daba cuenta de que Claro, no necesariamente era igual. claro. Entonces ahí fui dándome cuenta de que no necesariamente podría ser el mejor chef o el mejor cocinero, Mm. pero no necesariamente eso te lleva a que seas consistente en el tiempo. Interesante, claro. O sea, digamos, además, para los que no conocen tan a detalle el mundo gastronómico, ¿no? Es tal cual lo que tú mencionabas, ¿no? Podría pensar en el chef como una figura individual
¿no? Solitaria, medio ¿no? Sacerdotal, ¿no? Y al final es y es, procesos, y es todo lo equipo, contrario, es ¿no? todo lo contrario. Es que en realidad es formar un equipo de trabajo en el cual confiar, ¿no? Establecer procesos, ¿no? Estándares, ¿no? Valores por los cuales hacia arriba o hacia abajo tengas consideraciones respecto a materia prima, a tiempos de cocción, a temperaturas, ¿no? Para que estés dentro de un rango, ¿no? Y te muevas dentro de ese rango, y si por algún motivo sale de ese rango hacia arriba o hacia abajo, es un producto subestándar, ¿no? Y digamos que finalmente pasé de ser un chef a ser a ser un ingeniero industrial, más o menos, ¿no? De la industria Y, de la y, cocina, digamos, y claro. literal fue en pellones, como te decía, ¿no? Porque trabajé como 10 años en el mundo operativo, y luego de un momento a otro se me presenta la oportunidad de ir a trabajar a México, a la Universidad del Caribe, como chef instructor, y a la vez encargarme del servicio del taller-restaurante que están abriendo en la Universidad del Caribe, en Cancún. Y por temas ajenos a mí, por temas documentarios ajenos a mí, administrativos en realidad de la universidad, esto no se dio. Y yo ya había renunciado al último trabajo y me quedé como que en el aire, ¿no? Para esto yo tenía 25 años aproximadamente, y había sido papá a los 23 años. Tengo un hijo, Mariano, que tiene 15 actualmente. Y dije, uy, ¿y ahora qué hago, no? Felizmente en el camino, por contactos, porque finalmente muchas veces es por un tema de contactos, eso salva mucho, apareció un salvavidas en el cual me dijeron, oye, puedes entrar a trabajar como chef supervisor de una empresa que hace servicio de alimentación en unidades mineras, industrias, tipo unidades petroleras. Sodexo, Newres, APC, claro, ¿no? está acá, claro. Y dije, pucha, en verdad yo toda mi vida me he dedicado al mundo restaurantero, no tengo idea de cómo va a funcionar. Me dijeron, no te preocupes, tú vas y te van a hacer caso. Fue lo último que hicieron, ¿no? Hacerme caso, ¿no? O sea, claro, pues llega una persona que se ha dedicado al fine dining durante 10 años a un lugar donde tienes un pata que toda su vida se ha dedicado a sacar adelante un proyecto minero dándole de comer 24/7, y que le digas que no tiene que hacerlo así, que si no tiene que hacerlo así, olvídate, pues, rebotabas, ¿no? Un campamento minero con 100, 200, 300 operarios que te comen... Bueno, fuera 100, 200. O sea, creo que mi prueba de fuego fue ir a una operación minera, que es Toromocho, que estaba en construcción en ese momento, de Chinalco, a una de las operaciones que tenía, no recuerdo el nombre, Tunchuruco puede ser, no recuerdo bien el nombre ahorita, pero estaba como a 4.800 metros sobre el nivel del mar y estaba en plena construcción, o sea, tenía como 8.000 personas, claro. ¿no? Entre todas las contratas y la gente de Chinalco. Y era una locura, o sea, yo llegué y literal llegaba a mi cuarto en la noche y me ponía a llorar. Y eres el supervisor de toda la operación. Chef supervisor de toda la operación. Y yo decía, pucha, ¿y qué me he metido? O sea, no tenía ni las capacidades técnicas, ¿no? No tenía el conocimiento, o sea, tenía el conocimiento técnico y las capacidades técnicas de un restaurantero, más no de una persona dedicada a ese negocio. ¿Tú qué estudiaste? Claro, yo estudié gastronomía. Tú estudiaste gastronomía. Como primera carrera o formación fue gastronomía. Y en la carrera de gastronomía te dan esas herramientas de procesos, calidad, industria. O sea, muy someramente, ¿no? Muy someramente y nada muy profundo, ¿no? Más te dedicas a las técnicas per se, ¿no? De cocina. Está más enfocado en restaurante. Digamos. Exactamente. Y ese es el gran inconveniente, ¿no? Que muchas veces el negocio está dedicado única y exclusivamente a la restauración, y tú te das cuenta, pues, con la experiencia que vas ganando en el tiempo y con los traspiés, que pues el mundo de alimentos y bebidas es inmenso, pues, ¿no? Y volvemos al análisis o digamos, a la primera parte que yo te dije. Todo el mundo piensa que un chef necesariamente tiene que tener una chaqueta. Sí, es necesario pasar por digamos, esa prueba de fuego y conocer esa etapa. Conocer la parte operativa, pero también hay mucho trabajo de gestión que está en el aire, que nadie lo toma como tal y lo ordena, ¿no? Para que finalmente los procesos sean, una vez más, consistentes en el tiempo. Claro. Y si un proceso es consistente en el tiempo, perdura el negocio también en el tiempo. Es así. Y eso se aplica totalmente. Y eso se aplica a todo. O sea, es muy interesante porque esta idealización del sector gastronómico, como la cocina, el plato y el arte, no lo es tal como pasa en cualquier empresa o en cualquier rubro o sector en donde proceso, sostenibilidad, la solidez con la que hacen las cosas
Te cuento rápidamente, digamos, tú sabes que trabajo en comunicación, en Sí, claro. investigación, en análisis, Ujú. y la otra oficina que dirijo no tiene nada que ver con análisis de política o políticas públicas, sino es desarrollo social y responsabilidad social, desarrollo sostenible, como quieras llamarlo. Y mi aprendizaje, yo soy historiador de profesión. Sí, sí, lo sé. Lo hemos Entonces conversado. he tenido que aprender a patadas, Igual, ¿no? Igual. igualito, proceso, Claro. orden, desde Orden. finanzas, contabilidad, administración, flujos de Flujo de caja caja. y todo lo demás. Análisis financieros para proyectos. Y cómo reclutas y cómo Exacto. organizas los roles. Y es un aprendizaje constante, porque si, eso no, si ese backstage no funciona bien, si esa base no funciona bien, lo que está del río es una Y tontería. pasa muchas veces, ¿no? Llegan clientes a mí pidiendo auxilio, ¿no? Claro. Oye, necesito por favor que me saques de este hoyo porque no puedo seguir adelante de esta manera, ¿no? Oye, o voy a licitar de acá a 6 meses y necesito ordenar la casa. Y yo les digo, pucha, en realidad eso de ordenar la casa es entre comillas porque le vas a pasar una manita de gato y de ahí vas a regresar a lo mismo, ¿no? O sea, tiene que ser una revolución cultural, una revolución de política Ujú, interna y cultural de la empresa para ujú. finalmente establecer los nuevos estatutos por los cuales se comienzan a desarrollar todos los procesos como Ujú. tales, ¿no? Entonces, es, Claro. va más allá, digamos, de el hecho de enseñarte o manualizar un restaurante o digamos, una planta de procesamiento de alimentos o una empresa de catering o una mina, ¿no? Claro, Muchas veces viene y me dice, no, Kabir, pero si llegan las oportunidades tenemos que bailar. Yo entiendo, o sea, estoy clarísimo que si viene una oportunidad la tienes que tomar, claro. pero para eso tienes que tener o sentar las bases de cómo vas a proceder. Por supuesto, es como estás en la pista de baile, viene la flaca más guapa y tú estás zampado. Olvídate, pues ¿Para entonces qué es para qué la un recibes? ¿Entiendes? Va a rochezazo, ser el un ridículo. papelón, ¿no? Sí, a mí nunca me ha pasado, evidentemente, pero Seguramente. seguramente a varios sí. Pero pasa mucho, ¿no? Pasa Claro, mucho que los clientes me dicen, ¿no? Yo normalmente soy muy ordenado y muy metódico y a veces la claro, gente me dice demasiadas cosas, ¿no? Yo les digo, mira, la única manera de salir adelante es a partir del orden, ¿no? exacto, Si claro. tú estableces el orden, cuando las cosas se salgan un poquito de control, Importantísimo. vas a No, es tener la importantísimo. clara, ¿no? Es importantísimo. ¿Cómo se gana la vida? Porque ahora tú, o sea, me has hecho pensar en, Sí, tienes al chef más de cocina, tienes al chef ahora de procesos sí, sí. y No hay muchos en calidad. Es realidad. lo que te decir, tienes al otro chef que es más mediático, ¿no? Que ni Correcto. siquiera hace mucha cocina especializada, sino es un divulgador, es un... ¿Cómo se gana la vida y cuáles son las dificultades que tiene alguien que trabaja en el sector gastronómico como especialista en cocina? ¿Cómo funciona aquí en el Mira, Perú? ¿Ah? en realidad a nivel Perú la Mm, situación es muy compleja, ¿no? En principio porque hubo un boom gastronómico hace, ¿qué será? 10 años, sí, 15 años. 10, 15 años Sí. atrás, ¿no? Mm, Yo cuando comencé todavía no era tan boom, te ajá, estoy hablando del principio de los 2000, ah, su ajá. madre. Ah, Pero claro, la cantidad de muchachos que decidieron apuntar al mundo de alimentos y bebidas ha sido alucinante y la cantidad de mano de obra claro. también es brutal, pero también hay mucha mano de obra no calificada en el mercado y la Ujú, rotación es alucinante. Viene de dos lados en realidad, ¿no? La rotación, por un lado, viene en gran medida porque los chicos no están totalmente calificados, ¿no? ujú, Ha habido tal presión para sacar al mercado gente, no necesariamente muy bien evaluada, que ujú, encuentras de todo en el mercado, ¿no? ujú. Y también está el caso de muchos empleadores que cometen muchos abusos a niveles de horas de trabajo, ¿no? Funciones, te dan unas X cantidad de funciones y al final te dan funciones más No, X, no lo justifico, ¿no? pero es bien duro el El trabajo en este mundo mundo. o sea, el mundo de la cocina es un mundo muy duro, ¿no? Mm, O sea, tienes que ser totalmente consciente de que vas a tener que sacrificar tiempo, si tienes familia, sacrificar tu familia, sacrificar fines de semana. O sea, tienes que pensar en lo siguiente, que el vacilón, dura, el vacilón, claro, el vacilón va a estar con comida y trago. Y ahí es donde vas a tener que estar tú haciendo las cosas. Mientras que todo claro, el mundo se vacila, claro, chupa, come, se divierte, celebra, claro. tú vas a tener que estar ahí abasteciendo ese vacilón. Y tu momento de gloria es que te salga lo rico y ya está, y que te digan que rico. Digamos, Eh, en el sentido de digamos la que retribución social del la retribución, digamos, personal, más que social, ¿no? claro, Diría yo. O personal, sea, claro. finalmente creo que
para estar en el mundo de la cocina tienes que tener espíritu de servicio, ¿no? O sea, vivir satisfaciendo las necesidades de otros y que eso a ti te genere satisfacción también, ¿no? Claro. Creo que es Interesante. parte de, digamos, de la esencia del cocinero, del pastelero, de lo que fuese como tal, ¿no? O sea, creo que si no tienes espíritu de servicio, no sirves para el mundo de la hospitalidad ni para el Es lo que mundo de te iba a alimentos y decir. bebidas, ¿no? Es lo que te iba a decir, porque además la palabra hospitalidad es la palabra que tiene que ver con el sector servicios, Por digamos, supuesto. gastronomía, hotelería también, es hospitalidad. Así es. Y la hospitalidad es una palabra que viene de hospital y que engloba toda esta capacidad de hospedar, de O sea, acoger, de que ayudar a cuando tú alguien que estés en llega. mi techo, Ajá, o sea, que exacto. cuando tú llegues a mi techo te sientas Ujú. como si estuvieses en casa, ¿no? Pero a la vez, esa palabra que es tan bonita, tan noble y tan linda, cuando tú ves la jerarquía, es totalmente militar, porque además chef y su chef es jefe y Mira, subjefe. todo esto viene finalmente de la escuela francesa, ¿no? Ujú, En la Revolución Francesa, los militares digamos, las tropas iban avanzando, ujú. ¿no? Y alguien tenía que alimentarlos, ¿no? Entonces, la única manera de salir adelante era con gente que fuese o que tuviese algún tipo de entrenamiento militar. Inclusive en la época de los reyes, no cualquiera cocinaba para los reyes, porque acuérdate que había un montón de gente que quería envenenar a los reyes, Claro, intoxicarlos, o sea, tenía que ser claro. gente de la corte, gente que estuviese cierto, cierta preparación, ¿no? Ya cuando llega, pues, la Revolución Francesa y Napoleón le corta la cabeza a todos, ¿no? Muchos de estos cocineros de las cortes escapan y buscan la manera de salir adelante y es cuando se generan las fondas, ¿no? Ujú, Porque antes no existían los restaurantes como tales, ¿no? Tú ujú. ibas a un lugar y te servían lo que había, ¿no? Y Interesante. a partir de esta Revolución Francesa, a partir de que Napoleón entra y abole pues este tipo Ujú, de reinados, ujú. se genera pues digamos, esta revolución gastronómica como tal, ¿no? O sea, si Interesante la tú te das historia. cuenta y comienzas a hacer el análisis de la evolución de la humanidad, siempre la evolución de la humanidad va con una evolución respecto a la alimentación también como tal, ¿no? Ujú, Entonces, van cambiando los métodos, van cambiando los tipos de decoraciones para la comida, etcétera, 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 y seguirá cambiando, ¿no? mm. O sea, fíjate, hace, ¿qué será?, 20 años atrás o 30 años atrás, si te decían que cocines o frías en grasa de cerdo, era, uy, pues no, ¿cómo vas a freír en grasa de cerdo? ¿No? Hoy en día sabes que los aceites derivados de la soya o de la mezcla de girasol o de ácidos palmíricos o lo que Ujú. fuere, te generan inflamación, ¿no? Y vuelves a lo que A lo los natural, abuelitos utilizaban, ¿no? Que era la grasa de grasa. cerdo, Qué ¿no? interesante. Entonces es así, ¿no? Claro, y se va sofisticando con la tecnología. Se va sofisticando y te vas enfocando, o Mm, sea, te vas apalancando más bien en la tecnología para levantar información, para ujú, hacer analíticas, ¿no? Y para poder tomar decisiones. Acuérdate que finalmente administrar lo que sea, mm. incluido un negocio de alimentos y bebidas, es tomar decisiones con la información al tiempo y la información correcta, ¿no? La mejor decisión. Claro. Y qué mejor que apalancándote en tecnología, ¿no? Sí. Era saliendo un poco ya del tema, pero pensando en las conversaciones que hemos tenido antes, ¿no? O sea, y que tiene que ver con esto también. ¿Cómo ve un chef, cómo ve una persona que trabaja en el sector gastronómico la realidad peruana, el Perú, ¿no? Tú mencionabas un poco, claro, el Mira, boom, la mano de obra. ¿Cómo ves el Perú? Tú, ya tu perspectiva sobre el Perú personal, pero además también desde tu rol. yo siempre, no sé si he sido muy filosófico en ese sentido o qué, pero siempre me ha impactado mucho el contraste que puede haber en un país como el nuestro, ¿no? O sea, Ujú, multidiverso en todo sentido, cultural, gastronómico y demás, ujú. con mucho 50 best del mundo, o probablemente uno de los mejores restaurantes del mundo Ya varios años de seguidos. varios años seguidos, Sí. y que año tras año, en contraparte, tengamos índices de anemia o índices de nutrición que año tras año
a lo contrario de que vayan reduciéndose, o sea, hemos pasado creo que de 11% en el 2023 Sí, a aumentado. 12.1% en el 2024, ¿no? Sí, en regiones es peor todavía. Y en regiones aumenta al doble, 20% y demás. O sea, son números que tú podrías corregirme, ¿no? Sí. Y finalmente pues piensas y dices, oye, estamos pensando en el futuro, ¿qué estamos haciendo los peruanos de bien por el futuro del país? O sea, el futuro no es solamente establecer reglas, tratar de encauzar la constitución, etcétera, sino también el futuro son los niños, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos niños? Alguien, o sea, pensemos un poquito más allá y hagamos una introspección, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos aquellos niños que tienen esos índices de nutrición tan altos? Los problemas cognitivos a los cuales están, digamos, Sí, eh, expuestos. expuestos, Totalmente, claro. ¿no? Desde los 6 meses hasta los 35 meses, ¿no? O sea, o hasta los 5 años, que es la etapa en la que el cerebro pues, necesita una nutrición alucinante para que el sistema nervioso y cognitivo se desarrolle de manera adecuada. Eso no está viendo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eso finalmente es lo que a mí me genera mucha, mucha expectativa, ¿no? Porque, ¿qué Impotencia tal vez sucede? también, ¿no? Mucha Claro. expectativa en qué podríamos hacer como país para erradicar esto. Yo sé que no se va a poder hacer de un día para otro, pero también piensas y dices, oye, habría que hacer un análisis sociopolítico de cómo es posible que un país del tercer mundo que todavía... ¿Qué sucede muchas veces en Europa o en América, no? La sofisticación viene a partir de que tú ya has subsanado todos aquellos temas básicos, ¿no? Interesante, claro. Como alimentación, ¿no? O sea, tú ya no tienes hambre de llenar tu panza como tal, ok. A partir del momento en que ya no tienes hambre, comienzas a sofisticar tu alimentación y dices, ok, voy a hacer que esta experiencia sea alucinante con este tipo de productos, el humo, curados, ¿no? Y demás. Dejémoslo ahí para no irnos tan al extremo. Pero en el país es una cosa locaza porque tienes mucha sofisticación por un lado y mucha variedad también y competencia en cuanto a oferta gastronómica, pero No si hemos cortas el solucionado. otro, pero si tú levantas la alfombra, debajo pues tienes la mitad de los niños con No desnutrición. hemos solucionado el problema de base, de fondo. Entonces es locazo, ¿no? ¿Tú crees, esto me lleva a la siguiente pregunta Sí. rápida, es básica, ¿tú crees que entonces que el sector gastronómico, más académico, más técnico, está de alguna forma desconectado de la realidad? ¿Podría tener algo más de influencia, de Por aporte en supuesto. la política pública? Por supuesto, por supuesto. O sea, ¿cómo es posible que haya un caliwarma o lo que sea, o gente que esté metida en caliwarma que lo único que quiere es meterle uña al tema y estafar? O sea, esa gente deberían de meterla en la cárcel simplemente. O sea, no hay que pensarlo mucho, ¿no? Soy un poquito extremo en ese sentido, pero genera pues mucho fastidio, ¿no? En mi caso, genera mucho fastidio cuando te metes con el futuro del país, ¿no? Y el futuro del país no es la clase política de hoy, el futuro del país, creo yo, son los niños desnutridos que tenemos, sin irnos muy lejos. O sea, no tienes que irte fuera de Lima para poder medir Sí. y llegar a esos números, ¿no? Interesante, sí, súper interesante. Yo creo que hay, de lo que conozco, además porque algo de conocimiento tengo también de chefs y del sector con amigos y personas cercanas. Obviamente siempre hay proyectos interesantes de algunos chefs que se vinculan a comunidades rurales o que tienen proyectos de capacitación, lo cual está muy bien, pero al final, si no incides en el Estado, si no incides en los políticos y no usas la fuerza que tienes como grupo, porque hay dos o tres gremios de gastronomía privados, cada uno tiene su propia agenda y está muy Sí, bien, sí, claro. pero digamos, no ves algo articulado de ganas de influir en la política pública, en el Estado, no lo ves. Y yo, a ver, pienso también desde el otro lado, ¿no? O sea, pienso desde estos grupos Ujú. gastronómicos que tienen una agenda propia que pues, está bien, ¿no? O sea, Obvio, obvio. cada grupo tiene una agenda que se tiene que seguir. Mm. Pero me pongo del otro lado también, ¿no? Como muchas veces también tú y yo lo hemos conversado, oye, ¿por qué no meterse en política pública? Claro, ¿Por qué? ¿Por qué no? Y muchas veces claro. hay mucha gente que tiene la voluntad de querer hacerlo, pero no lo hace porque la cantidad de Sí, impresentables que hay metidos es tal, te expectó el o sistema. sea, el sistema está tan
tan corrompido y es un hábitat al cual probablemente ni tú ni yo estemos acostumbrados ni podamos saber cómo movernos, que el mismo hábitat te termina o comiendo o botando, ¿no? Entonces, lo he escuchado muchas veces, ¿no? Sí, es He difícil. escuchado muchas veces de gente que tiene la mejor de las voluntades Sí. de poder hacer cosas por el país, pero pucha, finalmente pues te das con esta pared de una clase política que le interesa tres pepinos, todo esto, Totalmente de ¿no? acuerdo. Y No, meterte en ese mundo es bien es complicado. complejo, ¿no? Complicado. Entonces, Vamos a ver, pero creo que sí, una reflexión interesante es, podría haber un poco más de movimiento integrado entre los chefs o sea, para empujar algunas cosas en el Estado. sí, pues, pero Yo creo que sí. sí, pero desgraciadamente mientras que el Estado no ayude a articular todo esto de una manera, De acuerdo. o sea, generando o buscando el bien común del futuro del país, que son los niños y adolescentes, Mm, lo veo bien complicado. Está complicado. Lo veo muy complicado. sí, está bueno, da para largo el tema. Sí, olvídate. Te tengo una sorpresa. Ajá. Tenemos un invitado especial que va a aparecer acá Ah, sí. sorpresivamente. Bacán, este me tienes que momento. pasar el dato de tus editores para eso, Te tengo que pasar el dato del mago, el truquero. Ya viene con nosotros nuestro truco del día. Ok. Así es, este programa ha sido tomado. El lado B se ha activado. Esta parte del programa que no esperabas ha llegado. Y aquí estoy. Mi nombre es Corey, soy el experto en asombro y voy a ser el nuevo conductor de este espacio. Sí, esto no es publicidad de YouTube, esto es el mismo programa del lado B. Sí, me estoy excediendo en el tiempo, así que vamos a llamar por favor a la gente del lado B, correcto. Por favor, venga. Ahora, si yo veo Sí. sombrero, ¿No? me da un poquito de miedo. Claro, ¿qué será? nos fuimos al ñobo, hermano, ¿A y qué se hora va acabó a el cantar programa. salsa este señor? ¿Qué está pensando, no? Oye, aviso que la barra le queda graciosa. Sé honesto, le queda graciosa. Yo no podría saber qué barba es graciosa ¿Qué es y cuál, gracioso? claro, qué es gracioso. ¿Qué es gracioso para ti? Yo creo No que- sé. Yo creo que se te ve como al chibolo que le hacíamos bullying en quinto de primaria, pero no sé. No sé, por ejemplo, Era mira, mulero. porque yo tengo este Era triángulo en la cabeza. un poquito. Ah, maña. ¿Te es gracioso? No, No, me parece sí. gracioso. Pero No, para no. ti, y si hubiera llegado a tu colegio, yo hubiera en el quinto secundaria, con un triángulo en la cabeza así. Pero explícanos por qué, porque la vez pasada me lo enseñaste, puta, el triangulito ese, ¿y qué fue? ¿Cuál Ya, fue la pero, razón de pero tu...? no ignores esto. Yo llego en el colegio con este coso. un No te hago triángulo en bullying, la yo te hago cabeza. bullying. Me te hago haces bullying. de todas pues. maneras, sí. Ah, ¿Me haces o no? Un rato largo. Nada. en verdad, yo siempre fui super zen. ¿Sí? Sí. No sé por qué, pero siempre fui peace and love. Hasta ¿Y que alguien- defendías a la gente o Pero te a tus mantenías...? amigos, o sea, que es tu brother, hasta ¿no lo molestas? Mentira, sí Depende, fastidia. ¿sí o no? sí, Bueno, claro que sí, joder. confianza, sí, Sí, claro, Es un poco joder. natural, ¿no? Pero es natural, que tu amigo o sea, llegue con el pelo corto y diga, oye, ¿qué pasó? Claro, el humano Te es creció la cruel, cara. pues, y si eres niño, más cruel todavía, ¿no? Claro. Sí, bueno, no sé, ahora, en tu Y caso, ahora- no me has respondido por el triángulo. No, sí. El triángulo es una conexión con un recuerdo. Tenía yo un psicólogo, ese señor falleció en el tiempo de pandemia. Estuvimos trabajando ya algunos años y me quedó un marco de trabajo que teníamos y era muy parecido a un triángulo. ¿En serio? Sí. Ya no me voy a burlar ya. Ahora sí, ponle música de... Ahí lo recuerdo. Música triste. Miau, miau. Bueno, Quiero mostrarles, he venido a compartirles una experiencia increíble. A ver. excelente. Una experiencia que después de que ustedes la vivan, quiero saber qué opinan. O sea, no me va a bastar con el wow, no me va a bastar con el silencio que nos deja perplejos ante la maravilla de lo increíble, sino necesito saber qué opinan de cómo se O siente. sea, nos vas a preguntar luego cómo nos sentimos mientras hacías el Exacto. truco. Excelente. Y he traído para el experimento, es más que un experimento, es un número de cabaret que hago hace muchos años ya. De cabaret. De cabaret, claro. Que- Es interesante esa palabra. Sí, a mí cabaret siempre me ha sonado a chicas bailando. Esa es tu cultura, esa es tu cultura. A mí no me ha sonado, yo me las imaginaba. El cabaret es el estado en el que la noche pues, pone pues, diferentes disciplinas como la comida, la música, el estado de la gente en un pico, ¿no? Interesante. Estado cabaret. Yo siempre, cuando pensé en cabaret, siempre pensaba en una chica bailando encima de un piano y un pata tomando un trago y la gente vacilando. Claro, un afiche Eso en realidad era un club francés. nocturno, ¿no? Que llega en la noche de cabaret, ¿no? Claro. Su momento cabaret, ¿no? Man, interesante. Pero club nocturno tampoco, club nocturno, están pensando en ese tipo de club nocturno. Sí, el yo bar con también estaba piernas, pensando en en el eso. bar con piernas, pero no es así. Club nocturno es un bar, Ha logrado ese cosa. ¿no?
Claro. Yo lo acepto. O sea, Entonces, piensas en mujeres cuando hablas de un cabello. Este número lo he presentado. Este número lo he presentado en los clubes nocturnos de aquí. Y no me refiero a esos, sino a los bares de Lima, ¿no? A las sesiones de shows y espectáculos. Entonces, necesitan que los elementos se revisen y que no nos distraigamos, ¿ok? Primero, toma la servilleta, analízala, examina, la revisa, la tienes que dar fe que es una servilleta completamente normal y que no tiene nada extraño. Cuando lo hayas hecho, le dices a la cámara, amigos que están viendo, les dices, amigos, es una servilleta normal. Es una servilleta normal. Muy bien. Acá está. Listo, ahora revisa la otra también. Tienes que dar fe que es una servilleta completamente normal y que no tiene nada extraño ni por uno ni por el otro lado. Esta también es normal. ¿Ok? Y atención, la producción que también que está viendo, atentos porque van a ser cuestionados ahorita. Una juega y la otra se destruye. ¿Cuál juega y cuál se destruye? ¿Elijo? Sí. La izquierda. ¿Por qué? Se destruye. ¿Eso es políticamente correcto o estamos hablando de los pañuelos? Es mi lado político, tiene que ser. Tú destruyes la izquierda, tú tranquilo. Destruimos la izquierda. Siempre va a salir La bien. izquierda siempre se destruye. Se destruye sola, ¿no? Sí. Es autodestructiva. Por favor, destrúyelo y así veo mi análisis psicológico. Voy a destruir rápido. la izquierda. Destrúyelo, por favor, quiero ver. Qué momento Uy, para ok, más. hay problemas ahí. Extasiante. Uy, hay una infancia ahí Este acelerada. es el momento. Hay emociones reprimidas. Veo ahí calculador, tóxico. Mira, Verónica veo Mendoza. celos. Verónica Mendoza. Como cuando uno destruye patrones, ¿no? De conducta. Ahí vemos, ¿no? Que no te sacías fácilmente. Ahí está. Ya, ok. Sabemos que pudo haber sido esa la servilleta. Sabemos que pudo haber sido. Sí, bueno, Pero tú decidiste destruirla. Era parte de un todo. Sí. Con la otra, sin embargo, se hace una pelota de papel y se le da una vida. ¿Ok? Esa pelota la vas a proteger en tu mano así. A la derecha. En la derecha. Vamos a proteger a la y derecha. la proteges así. Que necesita protección porque está la hueva a la derecha. Entonces va a necesitar toda tu... Yo ahora voy por otro lado. Voy por otro lado. No hay mejor palabra para Aquí Protejamos tengo a la derecha. una baraja de cartas y olvidemos un poco su inclinación política. ¿No? No, sí, ya Vamos a está. inclinación. Adiós a la política. Acá tengo una baraja de cartas que son un montón. Son tantos como los candidatos ahora que... son un montón. Entonces tú vas a elegir uno de estos. ¿Okay? Vas a elegir uno de estos de la manera más legible, que que las cámaras puedan ver cómo lo haces. Muy bien. Entonces, ¿cómo es esto? Yo voy pasando cartas uno a uno y tocas una carta cuando quieras. O sea, voy pasando y cuando quieras tocas. Todavía no quiero. Es que me mira a mí cuando debería ver aquí. Ya. Ah. Acá ponemos auspiciadores. Te va a alargar esto. Hasta ahí. Miren bien la cámara. Él ha decidido una carta. Ya puedes soltarla. Sí. Te pregunto, ¿no quieres que pase más o está bien esa carta? Está bien esa carta. Por favor, mírala bien. Ya, ¿Sí? ok. Se la mostramos a la cámara también, que la pueda ver. Se la mostramos a la cámara también, que la pueda ver. Qué ¿Sí? casualidad. Una buena carta. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Ahora, búscame por favor si en el resto de la baraja hay una carta igual o aquí. No puedo averiguar. No, claramente no. Debería. Pero es importante salir de las dudas. Para que se entienda que la elección fue una elección libre y que no tiene alguna clase de acto, pendejereque o movimiento inusual. Movimiento inusual. Qué buen concepto. ¿Es conforme? Conforme, Es señor conforme. Mao. Es conforme. Entonces, nuevamente notamos en tus invitados esa sensación de Nos ha mecanismo pasado. de defensa. Nos ha pasado varias ¿no? veces. Nos ha pasado, Sí. mecanismo de defensa. Mm. Mi intelecto está siendo desafiado en este momento. Sí, ¿qué quieres hacer conmigo? Claro. ¿Cómo ¿Qué quieres pasa? jugar conmigo? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿No? ¿Debo ser amable? ¿Debo ser neutral? Quizás ser muy amable me haga lucir como un tonto ante ti. Aparecían Entonces, imágenes del colegio. no, claro. Así. Entonces voy a reaccionar lo menos posible, ¿verdad? Entonces, atención. Una carta elegida, una servilleta también seleccionada y revisadas también. Y este acto se llama el entrelazamiento cuántico. Premio Nobel a la Física 2022. No voy a explicarlo porque tardaríamos un poco, pero No lo entenderíamos. se ¿no? siente más o menos así. Se siente más o menos así. Atención a la cámara, voy con esta. Dios mío, estás rompiendo tu propia carta. No lo hagas. Atención. Esto es un rey de espadas. Un rey de espadas.
El entrelazamiento cuántico comprende que los viajes puedan pasar a través del espacio-tiempo sin necesidad de usar la luz. Por favor, abre el papel ahora, He sentido cositas. ¿Eh? como anoche. Puta, anoche, lamentablemente, no. El- Estamos todos tensos, el por favor, este es un domingo. momento tenso. Pausa dramática. Mira. Algo es el primero. Ahora ya dejó de ver la cámara. Ya está mirando la Es cámara. un rey de espadas, ojo. Ay, qué buena, Y tú no buena. avisaste, no tenías muestras sobre la cámara, por favor. Mira qué Escucha, tienes. Acá está. ¿Qué La acaba de K, pasarlo, la verdad? K. Acaba de pasar. Claro, salió la Y K acá. compara esto. Esto con la mano cerrada todo el tiempo. Permíteme el pedazo. Guarda. Comparte esto, por favor. Y dime, dame un análisis ahí. Chequéalo. Tiene el mismo corte. Sí. Es la que acá. Es la que acaba de romper. Esto claramente es un diseño. Esa es la pregunta. Diseñado paso a paso. Esa es la una pregunta. ilusión. Esa es la pregunta dilema. La ¿Mm? pregunta no es cómo apareció acá. La pregunta es, ¿esa es la que acabas de romper? Exacto, o sea, encaja, ¿no? A simple vista, encaja. Miércoles. Si elegías otra carta, cambiaba el resultado. El resultado, Si porque- elegías otra servilleta, cambiabas el resultado. Entonces lo importante ha sido lo cuántico. Y hasta ¿no? si cambiabas de mano, también cambiaba el resultado. Escúchame, quédate la de regalo, por favor. Claro, si le pones debajo de la almohada al día siguiente, aparece Nuevamente. doblada, ¿no? Para lo que estamos esperando. ¿no? Increíble. Un aplauso para Y ahora me pregunta, ¿qué sentimos cuando vemos algo como esto? Yo sentí. ¿Desafío intelectual? No, yo ¿Qué me sentimos? sentí asombrado y hubo un pequeño como que. Lo voy a decir- Parálisis, ¿no? Lo voy a decir con la lisura, ¿no? ¿Sí? Como, mierda, ¿no? Mierda. Claro. Porque en un momento yo tenía en la mano una servilleta y ha habido un momento en el cual ha aparecido algo en mi mano que no estaba antes. El momento rico del asombro ¿Qué carajo es que está pasando? el momento rico del asombro es que activa inmediatamente la base de preguntas que hay. Preguntamos cosas, nuestro cerebro está creciendo. Preguntas, ¿cómo? Ya, ¿En qué pero esta- momento? pero esta vaina- Miramos y Pero remiramos. ustedes han visto que tengo Por la eso mano cerrada todo el viajamos, tiempo. He tenido la mano servilleta así por todo eso el tiempo. buscamos nuevas experiencias, siempre buscamos el asombro. El adulto lo busca incansablemente, el asombro. Claro, Alucinante. y uno trata de buscar, pues, analizar cada movimiento que tú haces No, de y- tal manera que... El cerebro está feliz. Y seguramente vamos a Está- empezar y explicarlos, pero ya cuando lo explicas ya me la malogras, ¿entiendes? Justamente No, el es que es asombro natural, está. porque me pasa que señoras se preguntan y dicen, lo que pasa es que, y se inventan una respuesta, y algo de eso están satisfechas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tu carta tienen truco. Y ya con eso ya se resolvió ella, ¿no? Ya se ¿Cuál sintió es- mejor. ¿Cuál es tu, ya que estamos acá con alguien especialista en cocina, cuál es tu plato favorito de comida? Mi plato favorito de comida. Ese que te lo pone y dices, puta, igual Lo lo puedes como comer así. todos los días. Exactamente. 365, 24/7. Lo podrías comer siempre. ¿Cuál? 24/7 podría comerme un lomito saltado, pero con palta. Uf, bien, buena mezcla, sí, básico. Si no, no. Y al lomo saltado no le ponen palta, ¿ves? No es. No. No. Pero sin embargo, cuando Sería lo ya el juntas es bien tipo- rico. Pero, En Bolivia hay uno que tiene palta y es muy parecido al lomo saltado, ¿no? pero lo que uno busca finalmente es, así como buscas el asombro en este tipo de cosas, también buscas el asombro organoléptico en tu boca, ¿no? Sí. Porque una cosa es, sientes lo crocante de la cebolla, lo crocante del tomate quizás, ¿no? Lo turgente, lo crocante de las papitas, y por ahí, ¡pum!, te das con algo cremoso como la palta, ¿no? Que no te Claro. lo esperabas. O sea, la Que comida, no es parte del plato, pero que cuando lo pones, Es así. La la rompe el comida es esquema. toda una performance. Cuando vas a un restaurante de alto estándar, se encargan de crearte la experiencia, entonces Así por es. ende está basada en información. A veces te sirven la comida y tú lees lo que dice en el menú y ya está. Pero cuando viene un maitre y te dice, mira, hemos conseguido Claro. unos chorizos de pato, claro. ¿no? Hemos ido a tal lugar, hemos conseguido esto es solamente aquí, han habido... Tenemos unos muy Sí. viudos, Claro, entonces, pasitas, tu rellenas de mente foie gras. empieza, y escuchen esto, tu mente empieza a generar deseo que empieza a hacer resultar mucho más interesante que el mismo placer de comer. O sea, el viaje del deseo más interesante que ya comer. Desde que esperas un rato, desde la previa que te hacen probar primero un poquito, ¿no? Es toda una O sea, es performance. todo, ¿no? Y cuando Como tú sales, dices, te es una asombras. performance porque la luz, los olores inclusive, atmósfera entera, sí, ¿no? sí. La atmósfera entera, ¿no? Claro. Que te lleva a eso, ¿no? Sí, que el Interesante. mismo chef o que el mismo maître sepa tu nombre,
como cliente, Mm. ya le suma también a la experiencia y así Es muchos súper casos más. súper interesante porque cuando conversábamos la vez pasada, que también estuvo Diego acompañándonos en ese programa con Juanjo Garrido, hablamos de cómo los políticos, los comunicadores, los expertos en trucos, en magia, los chefs, siempre tienen que captar tu atención para comunicarte algo, vamos a llamarlo venderte algo en el sentido no comercial, sino de convencerte de que consumas algo. Pero esas técnicas, o sea, tú eres bien capo en eso porque tienes todos esos tips, esas claves para, ¿no es cierto? Para poder jalar la atención y generar eso. ¿Tú te imaginas si muchos de esos, que son muchas cosas, y además te has estudiado, es algo de ciencia, hay mucha ciencia en eso, se utilizara para enseñarle a los niños en el colegio, para hacer pedagogía, Por supuesto. para generar atracción hacia la ciencia, hacia las artes, Es hacia que, la cultura, de y no hecho- lo hacen? La educación, perdón, para terminar Sí, nada sí, más, sí. la educación tradicional es Y aburridísima, muy cuadriculada, ¿no? pésimamente, Existen no es tantas atractiva. metodologías nuevas para llamar la atención de los chicos Hmm. y la curiosidad, sobre todo, ¿no? Que finalmente la curiosidad va a ser lo que apalanque finalmente la sed de información, ¿no? Claro. Entonces, Buenísimo. Bueno, nada, ha sido un gusto. Otro truco exitoso. excelente. Increíble, ¿no? Increíble. Está buenísimo. Está Yo buenísimo. me quedo tranquilo porque Me he quedado asombrado. se destruyó la izquierda. O sea, la servilleta izquierda. La servilleta izquierda. Muchas gracias por estar con nosotros en este súper episodio. He estado feliz de estar acá con mis amigos, con Kabir y con Diego, ¿no? Con Corey, Un placer, el un experto en placer, asombro. gracias. Un placer. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en el siguiente episodio del lado B. Nos vemos. Lado B. El community.